Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están, mis chismosos seriales? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo jugosísimo, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que han pasado años desde que Senkalkam nos robó el aliento, y que su romance en la vida real terminó, pero la llama sigue viva, ¿verdad? Y es que cada vez que los vemos interactuar, aunque sea tímidamente o simplemente cuando sus nombres se cruzan, el fandom explota. Y hoy vamos a analizar a fondo una entrevista en particular que ha encendido todas las alarmas. Una entrevista donde, según muchos, evadieron el tema del amor a toda costa. ¿Será que hay algo que nos están ocultando? ¿Aún queda ceniza que pueda reavivar el fuego? Prepárense porque nos vamos a sumergir en el mundo de Kerem y Hande, en sus miradas esquivas, sus respuestas ambiguas y todos los detalles que nos hacen sospechar que aquí hay más de lo que vemos. Pero antes de que empecemos con el chismecito en serio, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo lo último sobre sus celebridades favoritas, dramas turcos y todo lo que está dando de qué hablar. Ya lo saben, suscríbanse, denle like al vídeo y déjenme sus comentarios al final. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Ahora sí, vamos al grano. Recientemente Kerem y Hande coincidieron, aunque no directamente, en un evento mediático importante. No estuvieron juntos en el mismo espacio físico, pero ambos fueron entrevistados en diferentes momentos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los periodistas, por supuesto, no perdieron la oportunidad de indagar sobre su relación pasada y presente. Y las respuestas, las respuestas. Fueron tan cautelosas, tan políticamente correctas, que dejaron a más de uno rascándose la cabeza. Empecemos con Kerem. A Kerem le preguntaron directamente sobre Hande. Algo así como, ¿cómo te sientes al ver el éxito que Hande está teniendo en su carrera? ¿La felicitaste por su nuevo proyecto? Y su respuesta fue algo como, estoy muy feliz por ella. Hande es una actriz talentosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Siempre la he admirado por su profesionalismo y dedicación. Ok, hasta ahí todo bien. Muy cordial, muy educado, perfecto. Pero, ¿no les suena un poco genérico? ¿No sienten que le faltó algo? Una pizca de, no sé, emoción. Un brillo en los ojos, quizás. Algo que nos indicara que todavía hay una conexión real. Claro, podemos decir que Kerem es un caballero y que no quiere alimentar rumores innecesarios. Pero recordemos que estamos hablando de Kerem Bürsin, el mismo que durante la época de Senkalkam no tenía problema en expresar su amor por Hande a los cuatro vientos. El mismo que la miraba con adoración en cada alfombra roja. Entonces, este cambio de tono, esta formalidad excesiva, levanta sospechas, ¿no creen? Ahora pasemos a Hande. A ella le preguntaron algo similar, pero enfocándose más en el impacto que tuvo su relación con Kerem en su carrera. Le preguntaron si consideraría trabajar con él nuevamente en el futuro. Y su respuesta fue aún más evasiva. Algo así como, nunca digo nunca. Estoy abierta a trabajar con cualquier persona que sea profesional y talentosa. Lo importante es que el proyecto sea interesante y que el guión me atraiga. Uf. Aquí sí que sentimos el hielo. Cualquier persona, dijo. Profesional y talentosa. Como si estuviera hablando de un colega cualquiera. ¿Dónde quedó la Hande que se reía a carcajadas con Kerem en los sets de grabación? La que le dedicaba miradas cómplices y sonrisas llenas de amor. Por supuesto, entiendo que Hande también tiene derecho a proteger su privacidad y a no alimentar falsas esperanzas. Pero al igual que con Kerem, esta respuesta tan neutra nos deja con la sensación de que algo se está ocultando. ¿Será que la herida aún no ha sanado por completo? ¿Será que hay resentimientos que impiden una reconciliación, al menos profesional? Pero aquí no termina el análisis. Lo más interesante de todo esto no son solo las palabras que dijeron, sino también las que no dijeron. El lenguaje corporal lo dice todo. Si observamos detenidamente los vídeos de las entrevistas, podemos notar ciertas señales que nos dan pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, Kerem, en un momento de la entrevista, cuando le mencionan el nombre de Hande, hace una pequeña pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas para responder.
Y luego su mirada se desvía hacia un lado, como si estuviera evitando el contacto visual. Ojo con eso. Porque la mirada esquiva suele ser un indicador de incomodidad o de que se está ocultando algo. Y Ande, por su parte, cuando le preguntan sobre Kerem, se cruza de brazos, una postura que generalmente indica defensa o reserva. Y su sonrisa, aunque es educada y profesional, no llega a sus ojos. No hay chispa. Y eso, mis amigos, es muy revelador. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Por qué evaden el tema del amor de esta manera? Hay varias teorías que podemos barajar. Una de ellas es que simplemente ya no hay nada entre ellos. Que su romance fue algo del pasado y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Que son profesionales y que quieren evitar que su relación personal afecte sus carreras. En ese caso, sus respuestas serían una forma de protegerse a sí mismos y de evitar el acoso mediático. Otra teoría es que sí hay algo, pero que prefieren mantenerlo en secreto. Quizás están intentando reconstruir su relación de una manera más discreta, lejos de los focos y de la presión de los fans. En ese caso, sus respuestas evasivas serían una forma de proteger su intimidad y de darse tiempo para ver si las cosas pueden funcionar. Y una tercera teoría, quizás la más intrigante, es que hay conflictos no resueltos entre ellos. Que su ruptura no fue tan amistosa como nos hicieron creer y que todavía hay heridas que sanar. En ese caso, sus respuestas cautelosas serían una forma de evitar reabrir viejas heridas y de no alimentar una guerra mediática. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Kerem y Ande nos tienen a todos con el corazón en vilo. Su historia de amor fue tan intensa y tan pública que es difícil creer que haya terminado por completo. Y cada vez que los vemos interactuar, aunque sea de manera indirecta, la esperanza renace. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Reavivarán su romance? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande están destinados a estar juntos o si su historia de amor quedará como un hermoso recuerdo del pasado. Lo que sí sabemos es que su relación, en todas sus facetas, ha sido un fenómeno mediático que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y que a pesar de los años, seguimos hablando de ellos, seguimos analizando sus gestos y sus palabras, y seguimos soñando con un final feliz. En conclusión, Kerem y Ande con su reciente entrevista, han logrado mantenernos a todos en suspenso. Sus respuestas evasivas y su lenguaje corporal nos indican que hay más de lo que vemos a simple vista. Ya sea que estén protegiendo su privacidad, evitando conflictos o simplemente siguiendo adelante con sus vidas, lo cierto es que su historia sigue siendo un misterio fascinante. Y nosotros, como buenos chismosos, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que algún día nos revelen la verdad. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la entrevista de Kerem y Ande. Recuerden que esto es solo una especulación basada en la información que tenemos disponible. La verdad real solo la conocen ellos dos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo que nos están ocultando? ¿Aún hay esperanza de una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo lo último sobre sus celebridades favoritas y los dramas más candentes. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Ahora bien, agarren sus palomitas, porque el chismecito se pone aún más bueno. Para entender el porqué de esta tensión palpable, tenemos que rebobinar un poco y recordar el contexto de su relación y su mediática ruptura. ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Senkalkam no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Kerem y Ande en sus papeles de Serkan y Eda, nos hicieron creer en el amor verdadero, en el destino, en las segundas oportunidades. Y lo mejor de todo es que esa magia trascendió la pantalla. Vimos cómo su amor florecía en la vida real, en cada entrevista, en cada foto juntos, en cada declaración pública. Eran la pareja perfecta, el sueño de todo fanático de los dramas turcos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad superó la ficción, para mal. De repente los rumores de crisis empezaron a circular.
Que si celos, que si diferencias irreconciliables, que si presiones de la fama. Y finalmente la bomba explotó, Kerem y Hande habían terminado. La noticia devastó a sus seguidores. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero el tiempo pasó y aunque ambos siguieron caminos separados, el recuerdo de su romance seguía latente, alimentado por cada mínima interacción, por cada comentario en redes sociales, por cada entrevista donde se mencionaban sus nombres. Y aquí es donde volvemos a la entrevista que estamos analizando hoy. Porque si bien han pasado años desde su ruptura, la sombra de su relación pasada sigue proyectándose sobre ellos. Y es evidente que ambos son conscientes de ello. Por eso sus respuestas son tan cuidadosas, tan medidas, tan aburridas. Pero no nos dejemos engañar por la fachada. Como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande, esas cenizas parecen estar más calientes que nunca. Analicemos más a fondo el lenguaje corporal de Kerem. Durante la entrevista, cuando le preguntan por Hande, no solo evita el contacto visual, sino que también se toca la barbilla repetidamente. Este gesto, según los expertos en lenguaje corporal, puede indicar ansiedad o inseguridad. ¿Será que Kerem se siente incómodo al hablar de Hande? ¿O será que está intentando ocultar sus verdaderos sentimientos? Además, noté que en un momento dado, Kerem sonríe tímidamente cuando mencionan el éxito de Hande. Una sonrisa que parece genuina, pero que dura apenas un segundo. ¿Será que Kerem se siente orgulloso de los logros de su expareja? ¿O será que esa sonrisa esconde un sentimiento más profundo, como nostalgia o arrepentimiento? En cuanto a Hande, su postura defensiva es aún más evidente. Cruzarse de brazos, evitar el contacto visual, mantener una sonrisa forzada, todo indica que no se siente cómoda hablando de Kerem. ¿Pero por qué? ¿Será que todavía le duele la ruptura? ¿O será que está resentida por algo que sucedió en el pasado? Además, noté que Hande utiliza un lenguaje muy impersonal al referirse a Kerem. Dice cualquier persona en lugar de él o Kerem. Esta despersonalización puede ser una forma de distanciarse emocionalmente de su expareja. Es como si estuviera intentando borrar cualquier rastro de su relación pasada. Pero no todo está perdido, mis chismosos seriales. Porque a pesar de todas las señales de tensión y distanciamiento, también hay indicios de que aún existe una conexión entre ellos. Por ejemplo, en un momento de la entrevista, Hande menciona que siempre ha admirado a Kerem como actor. Y aunque lo dice de manera muy breve y concisa, se puede percibir un cierto tono de sinceridad en su voz. ¿Será que Hande todavía valora el talento y la profesionalidad de Kerem? ¿O será que esta admiración esconde algo más? Además, noté que en varias ocasiones, tanto Kerem como Hande se refieren a su relación pasada como una experiencia importante o un capítulo de sus vidas. Estas expresiones sugieren que a pesar de todo lo que sucedió, ambos guardan un recuerdo significativo de su romance. Es como si estuvieran reconociendo que su relación fue algo especial, algo que los marcó para siempre. Pero entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O su historia de amor ha llegado a su fin de manera definitiva? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero basándonos en el análisis de sus entrevistas, podemos inferir que todavía existe una conexión entre ellos, aunque sea a nivel profesional o emocional, ambos son conscientes del impacto que tuvo su relación en sus vidas y en sus carreras, hay tensión y distanciamiento, pero también respeto y admiración mutua, el futuro es incierto, pero la posibilidad de una reconciliación, ya sea amorosa o profesional, no está completamente descartada, En definitiva, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un misterio fascinante. Una historia que nos recuerda que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable. Y que a veces las segundas oportunidades pueden surgir cuando menos lo esperamos. Ahora bien, la clave para descifrar el futuro de esta pareja reside en entender las motivaciones que impulsan sus acciones. ¿Qué es lo que realmente quieren Kerem y Hande? ¿Priorizan su carrera, su privacidad o su felicidad personal? Si ambos están enfocados en su carrera, es posible que eviten cualquier tipo de interacción pública que pueda generar controversia o distracción.
En ese caso, sus respuestas evasivas en las entrevistas serían una estrategia para proteger su imagen y evitar el acoso mediático. Pero si ambos anhelan recuperar su privacidad, es posible que estén intentando reconstruir su relación de manera discreta, lejos de los focos y de la presión de los fans. En ese caso, sus respuestas ambiguas serían una forma de proteger su intimidad y de darse tiempo para ver si las cosas pueden funcionar. Y si ambos buscan la felicidad personal, es posible que estén dispuestos a dejar atrás el pasado y a darle una nueva oportunidad al amor. En ese caso, sus gestos sutiles de admiración y respeto mutuo serían señales de que aún hay esperanza. En última instancia, solo el tiempo dirá qué depara el destino para Kerem y Hande. Pero mientras tanto, nosotros, sus fieles seguidores, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que algún día nos revelen la verdad. Y por supuesto, seguiremos disfrutando del chismecito. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la entrevista de Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo una especulación basada en la información que tenemos disponible. La verdad real solo la conocen ellos dos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo que nos están ocultando? ¿Aún hay esperanza de una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo lo último sobre sus celebridades favoritas y los dramas más candentes. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no olviden, el chisme es vida. Ciao.